Hola a todos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, bienvenidos a mi canal. Y en este video quería hablar acerca de cómo las políticas de la ESI, de la educación sexual integral, han sido un fracaso absoluto. Cuando comienzan todos estos programas a nivel mundial, pasamos de tener 2 enfermedades de transmisión sexual prevalentes a 24, como lo demuestro profundamente en uno de los capítulos de mi libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, con gran cantidad de números y estadísticas. Y alguno dirá, pero ¿cómo se puede probar que es culpa de la ESI que han aumentado las enfermedades de transmisión sexual? Y si bien es verdad que hay muchos otros factores, no solamente la ESI, aunque la ESI es algo muy importante a considerar, ya que tiene como objetivo principal hipersexualizar a los niños, liberarlos sexualmente de sus padres. Pero están las redes sociales, está el internet, está la pornografía. Hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar por qué las enfermedades de transmisión sexual han explotado de la manera que lo han hecho. Pero hay algo que es innegable, y esto es lo que yo quiero decir en este video, que las políticas de educación sexual integral tal vez no se pueda probar que causen, pero sí se puede probar que ha sido un fracaso absoluto. Porque si la ESI promete que nos van a ayudar a evitar contagios por enfermedad de transmisión sexual, entonces lo que tenemos que tener es un descenso de las mismas. Pero en realidad, como lo demostré en mi libro, lo que encontramos es directamente lo opuesto. Y hay un artículo, y esto es muy interesante porque es uno de los diarios más importantes de la Argentina, el diario La Nación, un artículo donde nos dicen la enfermedad de transmisión sexual que crece entre los jóvenes y preocupa a los médicos. Y aquí se está refiriendo a la sífilis, que para aquellos que han leído mi libro, y hago todo un análisis, un historial, y cómo la misma Organización Mundial de la Salud declaró en el año 1999 que la sífilis había desaparecido. Miren qué genios que son de la medicina los payasos de la Organización Mundial para la Salud. Declararon que la sífilis no existía y sin embargo hoy es una de las enfermedades más prevalentes entre los adolescentes. Y aquí nuevamente quiero mencionar el problema que yo marco en mi libro. Las enfermedades de transmisión sexual han pasado de 2 a 24 y la prevalencia, el número más grande, el grupo con más contagios es el grupo de adolescentes. Es el grupo que supuestamente está siendo instruido en educación sexual integral. Y también hay una correlación, como yo lo muestro en mi libro, que en los lugares donde se enseña educación sexual integral, los contagios son aún mayores, como pasa, por ejemplo, en países que menciono en mi libro, Estados Unidos, que tiene cifras muy precisas, el caso de Canadá, el caso de Inglaterra. Y entonces podemos hablar de un fracaso total de todas estas políticas. Pero vayamos y leamos un poco el artículo del diario La Nación. La enfermedad de transmisión sexual que crece entre los jóvenes y preocupa a los médicos. En el último tiempo se ha visto un incremento sostenido de las enfermedades de transmisión sexual y una de las que más aumentó su incidencia fue la sífilis, no era que había desaparecido, ¿no? Y los médicos hablan de una multicausalidad de factores. Ciertamente que el factor más importante que quiero mencionar aquí es el fracaso de la ESI nuevamente. Franco habla de la historia de un chico con nombre ficticio, encontró un grano indoloro en su zona genital y en menos de una semana ese primer síntoma desapareció para darle lugar a unas manchas rojas en su tórax. Si bien no le causaba ningún tipo de incomodidad, decidió investigar en internet y se asustó. Los resultados encontrados sugerían que de hecho ciertamente sí es uno de los síntomas del VIH. Fue en ese momento cuando decidió consultar a un especialista que le diagnosticó sífilis. Fue sorpresivo pero aliviador, dijo Franco. Ahora, el caso de Franco, pues el diario no es aislado, en el último tiempo se ha visto un incremento sostenido de infecciones de transmisión sexual en nuestro país y en el mundo. Una de las que más aumentó su incidencia fue la sífilis, según la presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Si bien no hay estadísticas completas en nuestro país, y recuerden, en mi libro hay estadísticas muy completas porque las tomé del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos o de estadísticas de Canadá, lo mismo que hace el Centro Nacional de Salud de Inglaterra, donde proveen estadísticas muy certeras que hacen un seguimiento exhaustivo de todas estas enfermedades. Pero si bien en Argentina no hay estadísticas completas, distintas fuentes muestran una tendencia en ascenso de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Y miren esto, el fracaso de la ESI, la sífilis, la gonorrea, la clamidia trachomatis, la tricomaniasis, el herpes simplex y el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano,
recordemos que en Argentina se comenzaron a hacer campañas de vacunación masivas a partir de los 9 años de edad. ¿Y qué ha pasado con eso? Un fracaso. Las políticas han sido un fracaso, y no porque no se vacunen, es porque esas vacunas, como yo lo digo en mi libro y lo demuestro, con gran cantidad de artículos científicos. En mi libro yo creo que cito más de 400 artículos científicos, más de 40 páginas de bibliografía solamente, artículos científicos. Se demuestra que hay un problema gigante con las vacunas del PVH porque esas vacunas apuntan solamente a un número muy limitado de cepas. Estamos hablando de más o menos 9, cuando tenemos más de 200 cepas. Entonces, jugar a la ruleta para que te pongan la vacuna de la cepa correspondiente. Otras, como el VIH y la hepatitis por virus B y C, se mantienen estables o en descenso, dice Adriana Durán, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, el grupo etario con mayor incidencia en pruebas estudiadas durante el 2020 es el del 15 a 24 años, con un 28,6% de positividad. Esto es altísimo. Fracaso de la ESI nuevamente. Esto es altísimo realmente. Luego el artículo va a explicar que la sífilis, yo lo hablo mucho más profundamente en mi libro, acerca de las distintas fases, la prevención, el tratamiento, cómo se pueden prevenir, cómo se tratan a lo largo de todo el proceso. Pero nuevamente aquí, respuesta, un boletín informativo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre del 2021, donde dice: respuesta al VIH y a las infecciones de transmisión sexual en la Argentina. Se advierte que el grupo etario con mayor incidencia en las pruebas estudiadas durante el 2020 es el del 15 a 24 años, con el 28,6% de positividad. Un fracaso la ESI, un fracaso total. Del 25 a 34 años se obtuvo un 23,5% de positividad. Es decir, si se dice que a nosotros no nos daban educación sexual integral, el grupo que tuvo menos educación sexual integral tiene un índice mucho menor. Entonces, esto es obvio, o sea, no hay vuelta que darle. La ESI es un fracaso mayúsculo, realmente. Las causas, hablan de distintas causas, posibles causas, cambios en el comportamiento sexual de las personas. Obvio, si tienes una ESI que te hipersexualiza, que te martilla en el cabello, que si no tienes sexo no eres feliz, que no eres libre, y obviamente que eso va a influir en el comportamiento sexual. La influencia de drogas recreacionales, prácticas sexuales de riesgo, un menor temor de adquirir el VIH asociado al paradigma indetectable e intransmisible, la utilización del PrEP, escasa información sobre salud sexual reproductiva y recortes presupuestarios para los servicios de salud sexual. Eso de escasa información sobre salud sexual es mentira. Es mentira porque en la Argentina te meten educación sexual hasta en la sopa. En Argentina es transversal la educación sexual. ¿Y eso qué significa? Eso significa que, como se dieron cuenta que en países como Canadá habían cometido un error al ponerlo como una materia, como un sujeto particular, entonces los padres en Canadá ganaron una batalla por el hecho de que ellos pueden, los papás, sacar al hijo de la clase. Entonces dijeron: cuando la pongamos en México, en Argentina, en otros países, la vamos a hacer transversal. Te dan educación sexual en matemática, en geografía, en literatura, en educación física, en repostería, en cocina. Es una locura realmente. Entonces, eso de que no se da es mentira. Es mentira porque hoy en día el nivel de hipersexualización que hay en la Argentina y en los programas de educación sexual es abrumante realmente. Luego habla de algunas conductas de riesgo acerca de la misma. ¿Qué pasó durante la pandemia? No se comunicó, no se reportó, entonces la tasa de sífilis aumentó exponencialmente en comparación con otros años. Aquí vemos un gráfico, miren lo que es el fracaso de la ESI, fracaso absoluto desde el 2015 al 2020. Recordemos que en la Argentina la ESI comienza a implementarse a partir del año 2006, pero es a partir del año 2014-2015 donde se comienza a dar fuertemente realmente, y la positividad de la sífilis realmente es un fracaso. Entonces, ahí con esto termino el artículo. Reflexión final. La ESI se presenta siempre con un doble argumento: previene abusos sexuales y previene enfermedades de transmisión sexual. Y no hace ninguna de las dos cosas, como también lo demuestro en mi libro.
porque hipersexualiza a los jóvenes y por lo tanto los jóvenes pierden esa capacidad de distinguir entre una relación amorosa y una relación abusiva. Es decir, la educación sexual, de hecho, prepara a los jóvenes para el abuso. Recordemos que el ministro de Educación de la provincia de Ontario, cuando se estaba haciendo la reforma de educación sexual en el año 2015, este hombre terminó en la cárcel, Benjamin Levin terminó en prisión por pedófilo, por abusador, y la policía encontró que en los chats que él mantenía con otros grupos de pedófilos, él decía, ahora que introduzcamos el nuevo programa de educación sexual, los jóvenes, los niños van a estar más fáciles que nunca. Y eso también se demostró en Inglaterra cuando se hizo un gran estudio policial en la ciudad de Rotterdam, donde más de 2.000 niños fueron esclavizados sexualmente, y cuando a Scotland Yard le encargan el análisis psicológico forense de estos niños, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Que se nos pasó esto? Una cosa así. Resulta que el análisis forense, que también lo cito en mi libro, están todos los documentos, dijeron que los niños habían sido adormecidos por la educación sexual integral y no sabían distinguir entre una relación amorosa y una relación abusiva. Entonces, no previenen los abusos, al contrario, son parte del problema y los incrementan. Y por otra parte, con respecto a las enfermedades de transmisión sexual integral, no previenen absolutamente nada, son un fracaso mayúsculo. ¿Y eso por qué es? Porque la educación sexual, como también lo demuestro en mi libro, hace una burla exponencial a, primero, el lugar de los padres en la educación de sus hijos. Obviamente que si hay una incidencia de enfermedades de transmisión sexual es porque los padres no están educando propiamente a sus hijos. Pero si se deja de entrada el lugar de la familia, el rol de los padres en la educación, si no se educan a los padres, entonces aquí tenemos un problema, porque, claro, los jóvenes no están recibiendo educación sexual. ¿Qué tendrían que hacer los maestros? Eduquemos a los papás, enseñémosle a los papás a ser papás, a que se responsabilicen, a trabajar en conjunto con los padres y las escuelas. No el Estado acapararse el rol de adoctrinamiento ideológico como está pasando, y aquí tenemos resultados que son un fracaso. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que si dejamos de lado algo que tradicionalmente era parte de nuestra cultura, que era el vivir la castidad, el vivir el control personal, enseñarle a un joven a controlarse. No, pero un joven nunca se va a controlar. Bueno, pero si vamos con esa mentalidad perdedora, obviamente que nunca se va a lograr nada. Los jóvenes tienen una energía enorme que deben saber encauzar en el estudio, en la lectura, en el aprendizaje, en el aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a razonar. Pero claro, si van a la escuela y les dan programas de educación que son una basura, que no aprenden nada, y por otra parte los padres indiscriminadamente le dan celular a sus hijos para que hagan lo que se les dé la gana, y obviamente vamos a tener una generación de fracasados, una generación de inútiles, una generación de jóvenes adictos al internet, adictos a las redes sociales, adictos a la pornografía, y luego con todos los problemas actuales que estamos viendo de ansiedad, de depresión, de enfermedades de transmisión sexual, de inseguridad, de inmadurez. ¿Qué se esperaban que ocurra realmente en todo esto? Así que yo los invito a reflexionar acerca del fracaso de la ESI, lo que esto ha significado, a compartir este video, a darle me gusta, dejen los comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Es importante tener una discusión seria sobre estos temas. Y para los que no conozcan mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, es un libro donde analizo todo el cambio cultural que se está dando acá en la actualidad, especialmente a partir de la educación, a partir de los programas de educación sexual que buscan adoctrinar ideológicamente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.